Formal mata a nuestros animales, a los recursos naturales que tenemos, e incluso también destruye la vegetación, y esto impacta directamente a los peruanos. Vamos a cambiar de tema, amigos, vamos a hablar de la viruela del mono, porque continúa la preocupación con un caso confirmado ya en nuestro país. El paciente continúa también realizando su aislamiento en su domicilio. Estable y aislado junto a su familia, así se encuentra el paciente que se ha convertido en el primer caso de viruela del mono en el país. Se trata de un ciudadano extranjero de 39 años que reside en el Perú desde hace 5 y que habría estado en contacto con personas que llegaron de otros países. El 17 de junio empezó con los primeros síntomas: malestar general, fiebre, dolor de garganta. Luego las erupciones aparecieron en todo su cuerpo. El paciente recibió atención en el Hospital Santa Rosa y ahora se encuentra en aislamiento domiciliario. Se ha logrado lo que es identificar sus contactos domiciliarios cercanos y también ir rastreando los contactos con los cuales no convive. Ante este primer caso en el país, es preciso saber cuáles son los síntomas de la viruela del mono. De acuerdo al Ministerio de Salud, la enfermedad tiene 2 fases. En la fase de invasión se presentan los primeros síntomas, como fiebre, dolor lumbar, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor de cabeza, dolores musculares y cansancio intenso. En la fase eruptiva se presentan las lesiones dérmicas, primero en el rostro y luego en todo el cuerpo. ¿Qué hacer ante un caso sospechoso por viruela de mono? Los especialistas recomiendan no tocar las lesiones, lavarse las manos frecuentemente por al menos 20 segundos, usar mascarillas y evitar el contacto físico. No tocar las pústulas o las erupciones. Toda persona con una erupción y fiebre y antecedente de fiebre, y especialmente si ha estado en contacto con personas que vienen del extranjero. Cabe recordar que la viruela del mono se transmite por contacto directo con lesiones o a través de gotitas respiratorias. El periodo de incubación suele ser de 6 a 13 días e incluso en otros casos hasta 21. Los síntomas en su mayoría pueden desaparecer dentro de 2 a 3 semanas. Si usted presenta síntomas de esta enfermedad, no duden en acercarse a un establecimiento de salud cercano o llamar al 113 opción 6. Noticia, ahora se confirma el segundo caso de viruela del mono en nuestro país, y por ello, para que nos dé más detalles de lo que viene ocurriendo, vamos a conversar con el doctor Julio Ruiz, que es vocero del Ministerio de Salud. Seguramente él nos alcanzará más datos de este segundo caso. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Lourdes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por favor, díganos, ¿de qué paciente se trata? ¿Es un paciente peruano, extranjero, como en el primer caso, o de repente está vinculado, tiene algún parentesco o cercanía con el paciente 1? En primer lugar, hay que decir que no tiene ningún vínculo con el paciente 1, como se dice, y es un peruano de 33 años. ¿Cómo así lo ha detectado? ¿Qué síntomas presentó? Él se presentó al Hospital Santa Rosa, y en el Hospital Santa Rosa hay un equipo especializado, entrenado, digamos ya capacitado también en lo que es detección, diagnóstico y tratamiento de viruela del mono. Entonces ellos han sido tratados, ha sido detectado, se les ha sacado la muestra, se ha confirmado y ya tenemos el segundo caso. ¿Dónde cree él que se haya contagiado luego de las preguntas que seguramente le han realizado los médicos? Bueno, en primer lugar, como no ha salido, no tiene el antecedente de viajes a zonas endémicas o a zonas donde hay casos, Europa, por ejemplo, no tiene. Entonces, estamos asumiendo que la transmisión ha sido dentro del territorio. Lo que tenemos ya es una transmisión comunitaria. ¿Algún lugar que ha frecuentado, que él de repente haya identificado luego de un periodo de incubación que escuchábamos podría variar, ¿no? Podría ser de una semana, podría ser de hasta 21 días. Entonces, lo que hacemos dentro de la investigación epidemiológica del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control, a través de sus equipos de respuesta rápida, hacemos una investigación y lo que hacemos es una lista de los contactos a quienes hacemos un seguimiento de ellos, ¿no? Entonces,
ya en la investigación, todavía recién el caso ha sido confirmado el día de ayer en la madrugada, o mejor dicho, hoy día en la madrugada, ayer lo hemos visto, entonces estamos todavía en un proceso de investigación. Y no puedo adelantar todavía algunas cosas más porque todavía el equipo está en el campo investigando. Ajá. Él vive acompañado, vive solo, de repente se encuentra aislado o se encuentra en el hospital. Lo que vemos es que él está en su casa, está en términos generales, está en aparente buen estado general, no necesita hospitalización. Entonces, lo que sí le hemos pedido que haga una cuarentena, un aislamiento, no cuarentena, un aislamiento, y lo que estamos haciendo es el seguimiento a sus familiares cercanos, porque también puede haber algún tipo de contagio. Y tenemos que esperar en los familiares o en sus contactos directos o cercanos, tenemos que esperar el tiempo de incubación, ¿no? Que da entre 5 y 21 días. Entonces hay que esperar, hay que seguir, hay que estar preguntando. ¿Y cuánto dura este proceso de aislamiento, doctor? El proceso de aislamiento dura en tanto esas lesiones llegan a ser costras. Una vez que llegan a ser costras, ya la persona no infecta. Entonces, okay. Y esto tiene aproximadamente más o menos 21 días, ¿no? Esto que le decíamos, la seca en otras enfermedades como la varicela. En la varicela creo que todavía ahí en ese momento se contagia. En el caso de viruela del mono, ya no. En el caso de la viruela del mono, no, ya no. Una vez que está seco ya no hay contagio. Es igual como cualquier erupción, cuando se seca ya quiere decir que ya no es lo que nosotros llamamos un líquido infectante. En este caso, que es la pústula, ya no existe en lo que es viruela del mono, ¿no? Entonces, si ya está seco, el paciente puede hacer sus labores diarias. Muy bien. Ahora, usted nos comenta de 2 casos, y estos 2 casos, ambos varones, uno extranjero, otro peruano, sin embargo, ambos residen en nuestro país. No son casos que estén vinculados, no es que hayan tenido un acercamiento, no tienen ningún parentesco como para que el segundo caso haya sido infectado por el primero. Eso quiere decir, entonces, que hay otros pacientes infectados por viruela del mono. ¿Ustedes han podido identificar más de repente o tienen algún indicio? ¿Son 2 nuevos casos más? Son 2 casos relacionados. O sea, ya hemos investigado profundamente, ya se han hablado, hemos conversado con ellos, y son casos relacionados y no hay otros casos más relacionados con este. Perdón, son 2 casos relacionados, o sea, el primero y el segundo son 2 casos relacionados, ¿me está diciendo? Relacionados, sí. Ah, sí, tienen. Son relacionados y son 2 casos y no hay más casos ahorita, ¿no? Lo que estamos es investigando si los no salieron, vamos a ver de dónde se contagiaron. Seguimos pensando que hay alguien más que está contagiando. Usted me dice que son 2 casos relacionados, es decir, un paciente contagió al otro. ¿Es lo que me está diciendo? Efectivamente. Ah, ok. Le entendí al inicio que no estaban relacionados, que no tenían ningún tipo de acercamiento ni parentesco. Ahora, tenemos un comunicado también justamente del Ministerio de Salud, donde usted labora, que confirma 2 nuevos casos de viruela del mono en el país, ambos relacionados al primer paciente. Es decir, ¿son 3 casos? Son 2 casos hasta el momento, hay uno que está en investigación todavía, entonces no podemos todavía adelantar. Entonces, lo que estamos, porque eso se tiene que notificar a nivel internacional, entonces tenemos que estar seguros de lo que tenemos. ¿Esta tercera persona también es peruana? Sí, es peruana. ¿Sexo femenino, masculino? ¿Qué edad tendría? Tiene 37 años, es un peruano, un peruano es. También vinculado a estos 2 casos, entonces. No lo podíamos decir todavía. Ajá. Estas 2 personas, por lo menos que se han contagiado, usted me dice que tenía un acercamiento, ¿son de la misma familia, por lo menos? Son parejas. Ok, muy bien. Bueno, entonces, más o menos nos va dando luces de cómo se habría producido el contagio. ¿Qué es lo que debemos saber todos los ciudadanos? Por favor, reitérenos. ¿De qué manera protegernos? Sabemos que no hay una vacuna en estos momentos para poder contrarrestar un contagio por la viruela de los simios. Sin embargo, hay medidas que podemos tomar. ¿Cuáles son? En primer lugar, las personas que tengan una erupción de manera aguda,
¿no? Y con ellos hayan tenido contacto dentro de los 21 días con alguna persona que proceda de las zonas endémicas de viruela del mono o de las zonas no endémicas, pero que tengan casos y tengan algún tipo de relación muy directa con secreciones, elementos contaminados, deberían acercarse a los establecimientos de salud para poderle hacer, digamos, la investigación clínica epidemiológica para decidir, sacarle la muestra y decidir si es caso o no. Entonces, si presenta las eruptivas, además tiene fiebre, tiene malestar general, dolor de cabeza, hay un crecimiento de ganglios, ¿no? Entonces, y las lesiones se vuelven tipo costra o se revientan y hay pus. Entonces estamos pensando ya en un caso probable de viruela del mono. Entonces debería acudir al centro de establecimiento de salud más cercano, que lo vamos a tratar con toda la confidencialidad del caso y le vamos a dar toda la ayuda. Muy bien, ¿esos síntomas se presentan en un solo día, en dos? ¿Cómo uno tiene que ir observándolo? En los primeros días se presenta la fiebre, el malestar general, el dolor de cabeza, ¿no? Después de 3 o 4 días se presenta la erupción y finalmente la erupción tiene una evolución, digamos, de pasar de una pequeña erupción, digamos, hasta una vesícula que se revienta y tiene un contenido llamado pus. Muy bien, doctor. Entonces estaremos atentos. Solamente para concluir con la entrevista rápidamente, ¿qué medidas tomamos para no contagiarnos? En este momento el país tiene todo un plan ya de contención contra la importación de los casos de viruela del mono o de transmisión comunitaria. Entonces lo que tenemos en este plan, en el caso, es fortalecer la vigilancia en algunos lugares claves para poder, digamos, detectar de manera oportuna y diagnosticarlos también. Pero nosotros los ciudadanos, de repente el uso de mascarilla o algo en particular. Con los peruanos es el lavado de manos, muy poca es la contaminación, digamos, por aire, es muy reducida. Más bien sí evitar, digamos, el manejo de ropa de personas enfermas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que evitar eso, ¿no? Si hay alguien que tiene algún tipo de erupción que pareciera la varicela o ¿no? Entonces hay que siempre sospechar que puede ser viruela del mono. Entonces, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en el manejo de su ropa y sobre todo acudir al centro de salud más cercano. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por esos alcances que nos da respecto al tema de la viruela del mono, que por supuesto nos preocupa. Y muchos podemos pensar que esto podría ser similar a la COVID-19, a que se convierta primero en una epidemia y luego en una pandemia. ¿Será así? No va a ser así, porque ya la Organización Mundial de la Salud ya lo declaró como un evento de moderada intensidad, ¿no? O sea, no va a tener el mismo impacto que tuvo el COVID o que tiene el COVID actualmente en el mundo, ¿no? Que está en 50 países, pero la cantidad de casos no ha pasado los 5.000 todavía. Estamos entre el 1.000 y picos casos. Bien. Entonces, el país es uno de los que va a tener que presentar y en ese momento hay 50 países y probablemente en el tiempo se vayan sumando más países, bien, ¿no? A medida que vayan contando con todas las pruebas de diagnóstico. Muchas gracias por atendernos, por aclararnos estas dudas. Gracias al doctor Julio Ruiz, representante del MINSA.